Bueno, por acá voy a ejecutar un PowerPoint. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profesor. Sí, señor. Bueno, eh, espérame un momentico acá. Bueno, entonces, como les decía, bienvenidos a todos. Un cordial saludo. Eh, los felicito porque han sacado su rato para estar acá en esta webconferencia y informarse de primera mano en qué es lo que va a consistir la siguiente fase, que es la número 3. Bueno, entonces, primero que todo, vamos a comenzar a recordar en qué estábamos, en qué fase estábamos, que era la fase número 2. Entonces, vamos a contextualizar. Permíteme un momentico, aquí me está tomando el pelo esto acá, pero bueno. Entonces, en la fase 2 el título era Formulación de la propuesta, ¿cierto? El objetivo era estudiar las técnicas de elicitación de requerimientos y formular una propuesta, un plan, para obtener los requerimientos para el sistema propuesto como caso de estudio. Estaba conformado esa fase 2 por 2 puntos, ¿cierto? En la primera había que averiguar y hacer la consulta sobre estas técnicas, que era la de observación, revisión de documentos, entrevistas, en qué consistía la técnica de lluvia de ideas, casos de uso, escenarios, prototipos, desarrollo conjunto de aplicaciones, em, y lo que era la parte de la segunda parte, había que ejecutar un plan de obtención de requerimientos. En ella había que, pues, redactar una introducción para ese plan, unos objetivos del plan, había que describir el problema, es decir, contar cuáles eran las consecuencias por el hecho de no contar con un sistema automatizado en los diferentes subsistemas de nuestro gimnasio, ¿cierto? Al cual es el que le estamos aplicando el análisis. Había que identificar también los participantes y finalmente aplicar las actividades de obtención de requerimientos mediante la implementación, pues, de un formulario que lo encontramos en la guía de actividades, ¿cierto? El formulario era este. Pues la mayoría de ustedes reutilizaron este formulario para aplicarlo en las diferentes técnicas, ¿cierto? Pues la información quedaba de esa manera un poquito más organizada. Entonces, en este formulario, pues, en el campo de la actividad, colocamos la actividad número 1, la técnica a utilizar, si era entrevista, si era casos de uso, o cualquier otra técnica. El analista, pues usted colocaba su nombre, ¿cierto? Y aquí en el siguiente campo, identificamos los stakeholders y colocamos el nombre y el cargo que ocupaba, ¿cierto? Que ocupa dentro del sistema o del gimnasio. El lugar donde se iba a efectuar esa entrevista o donde se iba a aplicar esa técnica, la fecha y hora. Y aquí colocábamos el objetivo de la actividad, los recursos que íbamos a utilizar y acá en este último campo colocábamos las preguntas que íbamos a efectuar para, por ejemplo, para este caso, la técnica de entrevistas. Si era para, por ejemplo, observación, entonces colocábamos acá, algunos colocaban preguntas que servirían para guiar esa observación, o si era de pronto otra técnica, pues aquí colocábamos la información que teníamos que tener en cuenta al momento de efectuar esa técnica. De todas maneras, este es un formulario pues que ayuda a programar esa técnica y pues evita que lleguemos allá
a improvisar, que eso es con lo que se requiere, o sea, eso es lo fundamental, ¿no? Tener en cuenta, no ir allá o sea, llegar allá preparados de una vez y saber qué es lo que se va a hacer. Bueno, entonces, esa era la parte de la fase número 2. Luego, entonces, ahí sí comenzamos nosotros con la fase 3, que se llama elicitación de requerimientos, ¿sí? Es la fase actual, la que comienza a partir de hoy, 21 de marzo. Vamos a hacerle un chequeo a la guía de actividades. Eh, Están viendo conmigo la primera página de la guía de actividades, ¿cierto? Sí, señor. Sí, Muy bien, señor. correcto. Entonces, como les decía, esa guía, esa fase se llama elicitación de requerimientos. ¿Elicitación qué quiere decir? Es conseguir o pasar la información que en estos momentos tienen los clientes, hay que pasarla para que nosotros o sea, pasarla nosotros para que nosotros saber qué, identificar qué es lo que ellos quieren, ¿cierto? Entonces, licitación es pasar la información de una persona a otra. Entonces, es en grupo colaborativo. Estamos en el momento de evaluación, seguimos en el momento intermedio. Esta tiene 125 puntos del puntaje máximo. Comienza hoy 21 de marzo y termina el 17 de abril. Con esta actividad, el resultado debe ser aplicar los procesos de la ingeniería de requerimientos en el contexto del análisis de proyectos de sistemas software. Es decir, como les decía, en la fase anterior, todo lo hicimos fue para planear, ¿cierto? Es montamos, o sea, formulamos unas preguntas y implementamos unos formularios, pero en esta fase ya vamos a ejecutar eh, esas técnicas para obtener la información de los participantes o de los stakeholders. ¿Listo? Bueno, entonces la actividad en qué consiste. Bueno, acá nos habla sobre el caso de estudio, ya lo conocemos, que es un sistema de información, o sea, un análisis que le estamos o que le queremos llevar a cabo para el gimnasio SIF Salud y Fuerza. Es una empresa local que ofrece servicios de entrenamiento y acondicionamiento físico, cuenta con varias sedes en diferentes lugares de la ciudad y ofrece a sus clientes máquinas de entrenamiento, acompañamiento con instructores cualificados, programas de acondicionamiento, clases de baile, entre otros. En la guía número 2, seguimos, el gimnasio de FIS requiere un sistema de información para gestionar toda la información de sus actividades, incluyendo información de sus clientes, instructores y equipos deportivos. Bueno, eh, descripción de la actividad. Entonces, la recomendación es que consulten la información. En este caso, aquí primero que todo, en el paso número 1 nos recomiendan leer esta bibliografía, los libros. Este es un NOVA. Y como paso número 2, tipos de requerimientos. Existen varios tipos de requerimientos dependiendo del aspecto del sistema al que están enfocados o de las necesidades que satisfacen. Entonces vamos a la guía número 3. Entonces, la primera parte consiste en hacer una consulta muy parecida a la que hicimos en la fase 2, pero esta vez es para establecer cuáles son los tipos de requerimientos, ¿sí? Entonces tenemos requerimientos de información, requerimientos funcionales, requerimientos no funcionales, requerimientos del producto, requerimientos de usuarios, requerimientos del dominio, requerimientos de calidad, requerimientos de rendimiento, de seguridad y averiguar por otro tipo de requerimientos. Entonces acá me voy a devolver un momentico, voy a hacer acá un pare. Entonces vámonos a los tipos de requerimientos. Entonces, como les decía, están los requerimientos de información. Este es un ejemplo. Entonces, tener en cuenta de que los requerimientos de información son aquellos requerimientos que tienen que ver
o que sirven para establecer cuál es el tipo de información que que necesita llevar a cabo el sistema, el tipo de información. Entonces, por ejemplo, acá hay que establecer quién lo necesita, qué usuario necesita esa información y cuál es el propósito de esa información que necesita, qué va a hacer con ella, ¿sí? Entonces, eso es lo que tiene que ver con requerimientos de información. Acá les coloco un ejemplo. El sistema debe ser capaz de mostrar el historial de compras de un cliente al personal autorizado en menos de 3 segundos, por decir algo. Entonces, ese es un ejemplo para que ustedes se guíen a la hora en que ustedes vayan a formular los de ustedes. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tiene que ver con requerimientos de información. Estaban los requerimientos funcionales. Hay que averiguar en qué consiste, de qué tratan los requerimientos funcionales. Y son aquellos que nos muestran o sirven para establecer las características de las funciones que tiene el sistema, el que nosotros queremos desarrollar. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el sistema debe permitir a los usuarios registrarse ingresando su nombre, dirección de correo electrónico y contraseña. Entonces, esto es lo que tiene que ver con requerimientos funcionales, es describir, son requerimientos que sirven para, como les decía anteriormente, sirven para describir las funciones que tiene el sistema o los módulos, cuáles son las características de esos módulos, ¿sí? Que tienen esas funciones. Y también, ahora a continuación tenemos requerimientos no funcionales. Estos requerimientos no funcionales son los que tienen que ver con la calidad del software que se pretende desarrollar, ¿sí? Son requerimientos, son los que imponen restricciones al sistema que nosotros queremos desarrollar. Entonces, como características tenemos disponibilidad, es decir, se trata de que, o sea, trata de en qué momento el sistema, de que el sistema tiene que estar disponible en todo momento para los usuarios autorizados, ¿sí? Modificabilidad tiene que ver con que el sistema sea capaz de ser modificado, pero sin incurrir costos muy altos. Desempeño, aquí el desempeño trata más que todo de cuánto tiempo demora, o sea, el sistema en dar respuesta a los requerimientos de los usuarios. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos esto o consultas a una página web que ofrece o que tiene productos en venta, ¿cierto? Nosotros como usuarios necesitamos respuestas rápidas, ¿cierto? Seguridad. En la seguridad, entonces, estamos hablando, por ejemplo, de características de no repudiación. Esto tiene que ver con por ejemplo, garantizar que el sistema debe garantizar que una persona no pueda negar su autoría en o sea, en una comunicación que se lleva a cabo, que se pueda llevar a cabo, ¿sí? Entonces debe quedar como una huella de quién hizo tal o cual acción en el sistema. La confidencialidad tiene que ver con que la información llegue a quien corresponda, que no sea, o sea, evitar que la información pueda ser divulgada, sobre todo información que sea delicada, ¿sí? Integridad tiene que ver con garantizar, como que el sistema debe garantizar que los datos no sean modificados, que mantengan la exactitud mm, y completa de ellos. Autenticidad tiene que ver con que los datos tienen que ser auténticos, deben ser exactos, que no deben haber sufrido modificaciones por algún intruso. Y la auditoría, acá en la auditoría tiene que ver más que todo para valorar o evaluar, mejor, evaluar la madurez que tiene la empresa o la organización para evitar o para garantizar, mejor, para garantizar la seguridad al interior del sistema. Eso es lo que tiene que ver con la auditoría, es decir, hacer evaluaciones de cómo están, por ejemplo, ingresando los usuarios al sistema o cómo van a ingresar los usuarios al sistema. Evaluar, por ejemplo, qué controles de acceso
ha implementado la empresa, evaluar cuáles son las políticas de seguridad que ha emitido la empresa. En fin, todo eso es lo que tiene que ver con la auditoría. ¿Esto para qué? Pues para prever futuros accesos no autorizados y que puedan a la vez implementarse eh, procesos y políticas para evitar que la información llegue a personas no autorizadas. Bueno, entonces seguimos con estamos hablando de las características que implican los requerimientos no funcionales, ¿no? La testeabilidad tiene que ver con la capacidad que debe tener el sistema para encontrar errores en el software al momento de su desarrollo, ¿sí? Esto se maneja más que todo en porcentajes. ¿Cuántos errores o qué porcentaje de errores es permitido o es deseable que haya para que el software mantenga una calidad más o menos aceptable? Y la usabilidad, que es la que tiene que ver con la facilidad que deben encontrar los usuarios al momento de comenzar a utilizar el software, que no sea un software complicado, ¿sí? También tiene que ver con pues que los usuarios eh, manifiesten su agrado o el agrado que puedan tener al usar este sistema. Entonces, ya vimos acá, estamos viendo tipos de requerimientos, ¿no? Entonces, requerimientos de información, requerimientos funcionales, requerimientos no funcionales. Claro, ustedes van a, pues, hacer la consulta en profundidad, ya que ustedes saben, en el entorno inicial, ahí hay una bibliografía que nos compartió nuestro director de la materia. Allí encuentran suficiente información. Yo simplemente estoy acá haciendo una descripción muy generalizada y valiéndome de algunos ejemplos como para que ustedes se vayan orientando. Seguimos con los requerimientos no funcionales. Entonces, un ejemplo es, el sistema debe garantizar la seguridad de los datos almacenados, asegurando que solo usuarios autorizados tengan acceso a la información confidencial. Entonces, como ustedes podrán ver en este ejemplo, pues acá no estamos determinando algo, o sea, algo que deba hacer el software de manera que se pueda observar fácilmente, ¿sí? Aquí este es un requerimiento que tiene que ver más que todo con la seguridad, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros entablamos una charla, por ejemplo, con un usuario para licitar requerimientos, difícilmente nos va a tocar este tema, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues esto más que todo son estos, o sea, los requerimientos no funcionales mm, deben en gran medida recaer en en la responsabilidad de los analistas de sistemas, ¿sí? Porque ellos son los que tienen la experiencia de pronto por el hecho de haber desarrollado software similares, ¿cierto? Entonces, esto es lo que cuando hablamos de requerimientos no funcionales, pues difícilmente algunos usuarios van a tocar estos temas, ¿cierto? Eso lo van a decir de manera muy general. Pero nosotros, como analistas y ya con la gran experticia, tenemos que sugerirle a ellos, oye, ¿cómo le parece si el sistema que debería quedar no sé, implementando, por ejemplo, estas medidas de seguridad? Ustedes le van exponiendo y le van mostrando al usuario para que él, o sea, para sacarle a él la información, ¿cierto? No esperar a que estos requerimientos el usuario nos los diga, porque él escasamente, o sea, él no va a tener esta información. Requerimiento del producto. Tiene que ver este requerimiento con requerimientos que tienen que ver o sea, o sea, los requerimientos que el sistema tiene que satisfacer o sea, de lo que se ha acordado en un contrato, o tiene que ver con requerimientos para satisfacer, por ejemplo, estándares que debe cumplir el sistema. Entonces, un ejemplo sería el siguiente.
El sistema debe ser capaz de almacenar y mostrar la fecha y hora de creación de cada registro de usuario. ¿Sí? Requerimientos de usuario. Este requerimientos tiene que ver más que todo con la finalidad que debe satisfacer, o sea, con el objetivo que debe satisfacer el sistema como tal, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que los usuarios esperarían del sistema para poder cumplir con sus funciones? Tiene mucho parecido estos requerimientos de usuario con los requerimientos funcionales. Entonces, aquí voy a hacer como especie, como un paralelo. En el requerimiento de usuario se establecen eh, las características que debe tener o el desempeño que debe tener el sistema para que los usuarios puedan llevar a cabo sus tareas, para la cual han sido contratados por la empresa, por decir algo. En cambio, en los requerimientos funcionales, ¿aló? En cambio, en los requerimientos funcionales, de lo que se trata es de, o sea, cómo va, o sea, sí, es de implementar cómo el sistema le va a dar solución o le va a dar solución a los usuarios para que puedan sacar sus funciones adelante, ¿sí? Entonces, es como, a ver, un ejemplo es, o para que me entiendan mejor. En requerimiento de usuario es como, haciendo un ejemplo en paralelo sería que a una persona le dijeran, bueno, el ser humano para poder existir debe alimentarse. Entonces, haciendo una similitud, ese sería como el requerimiento de usuario. Ahora, el requerimiento funcional, ¿qué nos diría? Le diría al hombre, pero usted para alimentarse, usted puede hacerlo comiendo carne, comiendo verduras, o sea, dice es el cómo, ¿cierto? En el requerimiento funcional. Y en el requerimiento de usuario, entonces, para que ustedes me entiendan, es establecer, tiene que ver con, para establecer cómo es que el sistema va a dar o va a permitir que el usuario lleve a cabo su trabajo, ¿cierto? Para lo cual fue contratado por la empresa. Bueno, entonces, un ejemplo tenemos acá, el sistema debe permitir a la compañía generar facturas electrónicas automáticamente al finalizar cada transacción de venta, asegurando el cumplimiento de las regulaciones fiscales en el país. Entonces, fíjense ustedes que acá no está diciendo, en este requerimiento no estamos observando, o sea, o sea, qué características debe tener esa interfaz, ni en qué aplicación se debe hacer, sino simplemente está estableciendo acá qué es lo que el sistema debe permitirle al usuario para que él pueda llevar a cabo su tarea. Debe permitir a la compañía generar facturas electrónicas. ¿Por qué? Porque la empresa está sometida a una legislación, ¿cierto? Y esa empresa tiene unas obligaciones con el Estado. Entonces, el sistema debe garantizarle a la empresa que eso se cumpla, ¿sí? Ahora, no importa, en los requerimientos de usuario, pues ya mirará, se establecerá es de qué manera lo va a hacer, qué características va a tener esas interfaces. Pero acá en este requerimiento de usuario, lo importante es que el sistema no meta en problemas a la empresa por no cumplir con la legislación, ¿cierto? Entonces, esos son los requerimientos de usuario. Seguimos por acá. Tenemos requerimientos del dominio. ¿Me están oyendo? Sí, señor, sí. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces Señor. los requerimientos del dominio tiene que ver con el conocimiento que nosotros como ingenieros debemos conocer o sea, del negocio al cual estamos nosotros tratando de hacer la licitación de requerimientos, ¿sí? Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, un grupo o sea, uno como ingeniero hacer o tratar de desarrollar una ingeniería de requerimientos para una empresa en la cual nosotros ya hemos hecho con anterioridad trabajos similares. Por ejemplo, suponga que yo como ingeniero ya he hecho requerimientos
para hacer software que tiene que ver con control de inventarios, ¿cierto? Y hago otra contratación y hago nuevamente para una nueva empresa, nuevamente esa licitación de requerimientos. Ya voy agarrando experiencia. Una y otra cosa muy diferente es cuando yo cambio de dominio, cuando me meto a hacer unos requerimientos para un software que tenga que ver, por ejemplo, con contabilidad. Entonces, eso es lo que tiene que ver con los requerimientos del dominio, ¿sí? Es el conocimiento previo que yo debo tener o que se debe tener eh, del negocio para el cual se está tratando de establecer esos requerimientos. Entonces, un ejemplo sería, el sistema de gestión de inventarios debe ser capaz de generar informes mensuales detallados sobre las ventas de cada producto. Requerimientos de calidad. Estos requerimientos de calidad tiene que ver con garantizar que el software, el software que se vaya a realizar tenga, como su nombre lo indica, especificaciones de calidad, que se garantice que lo que está haciendo va a funcionar correctamente. Entonces, acá tenemos un ejemplo. El sistema debe ser capaz de procesar transacciones de forma segura y precisa, garantizando que la tasa de error sea menor al 0,1% en todas las operaciones realizadas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si hacemos un software cuya tasa de error va a ser mayor, pues va a meter en problemas a la empresa, ¿cierto? No hay un software por mucho que, es decir, por mucho que nosotros nos propongamos a hacer un software con calidad, no va a salir, difícilmente va a salir el 100% libre de errores. Siempre tenemos que contemplar la posibilidad de que quede, o sea, o que quede un margen de error, pero que sea un error eh, que se pueda manejar, ¿cierto? Requerimientos de rendimiento. Entonces, ese tiene que ver con la respuesta que debe dar el sistema a los usuarios o, por ejemplo, cuando más que todo tiene que ver, por decir algo, esos sistemas que tienen que ver con venta de productos, ¿sí? Donde muchos usuarios hacen consultas y ellos necesitan que la respuesta sea al instante, ¿cierto? Como cuando nosotros ingresamos, por ejemplo, a Mercado Libre. Hacemos una consulta y esas respuestas tienen que ser inmediatas porque la venta es en línea. Eso es lo que tiene que ver con requerimientos de rendimiento, la capacidad de respuesta que debe tener el sistema cuando los usuarios acceden al sistema. Y este es un ejemplo. El sistema deberá ser capaz de procesar al menos 1000 transacciones por segundo durante las horas pico de uso. Y finalmente tenemos requerimientos de seguridad. Aquí tenemos un ejemplo. El sistema deberá asegurar la confidencialidad de los datos sensibles almacenados en la base de datos mediante el uso de cifrado asimétrico RCA con una longitud mínima de clave de 2048 bits. Entonces, esto tiene que ver con una clave pública y una clave privada, de modo que cuando por ejemplo, una información salga desde el emisor, entonces esa información se logra encriptar mediante el uso de una clave pública, ¿cierto? Pero que cuando la información llegue al otro lado, entonces el destinatario logre desentrabar o desencriptar esta información utilizando una clave que él solamente conoce, que es la clave privada. Eso es lo que tiene que ver con, con este requerimiento, ¿cierto? Garantizar que la información sea, o sea, esté libre de accesos no autorizados. Estamos hablando entonces de tipo de requerimiento. Entonces, no olviden, fase 3, licitación de requerimientos. Seguimos acá, ya estamos nosotros repasando los tipos de requerimientos para los cuales ustedes deben hacer una consulta, ¿cierto?
Seguimos entonces donde quedamos acá. Estábamos viendo anteriormente las páginas de la guía de actividades. En el paso 5, entonces una vez que nosotros, o que ustedes mejor, hayan hecho la consulta de los tipos de requerimientos, recuerden que en la fase 2 nosotros de lo que se averiguó o se hizo la consulta fue, se trataba era de determinar las técnicas, ¿cierto? Técnicas para llevar a cabo o sea, el recogimiento de la información. Acá ya estamos categorizando los tipos de requerimientos. ¿Qué tipos de requerimientos hay? Entonces, en el paso 5 nos dice, revise los tipos de requerimientos estudiados en el paso 2, agrupe los requerimientos obtenidos según el tipo al que pertenecen. ¿Sí? Entonces, es decir, nos están diciendo, revise los tipos de requerimientos estudiados en el paso 2, agrupe los requerimientos obtenidos según el tipo al que pertenece. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Una vez que ustedes permíteme acá un momentico, una vez que ustedes ya hayan averiguado los tipos de requerimientos, entonces enseguida van ustedes a llevar o a ejecutar ese plan que ustedes diseñaron en la fase número 2. ¿Listo? Entonces, para la organización de los requerimientos, yo les propongo que utilicen, por ejemplo, un formulario como este, miren, que ustedes colocan acá, tipo de requerimientos, y acá colocan el requerimiento. Entonces, recuerden, ustedes eran 5 estudiantes por cada grupo, ¿cierto? Y cada estudiante tenía que llevar a cabo 3 técnicas diferentes. Entonces, multiplicado por 5 nos darían 15 técnicas, ¿cierto? O sea, cada grupo debe tener 15 técnicas. Bueno, esto hubiese sido lo ideal, pero hubo grupos en el cual no trabajaron los 5 estudiantes, sino trabajaron 4, otros grupos trabajaron 3, entonces se tienen menos técnicas ahí programadas. Pero lo importante es que ustedes ahora en esta fase tomen esos formatos que hicieron en la fase anterior, la que acabo de pasar, y comiencen a recabar la información. Entonces, por ejemplo, si usted tiene una entrevista con 5 preguntas, entonces ahora sí hagan las efectivas, ¿cierto? ¿De qué se trata? Pues simplemente vamos a contactar al participante y le vamos a hacer las preguntas para que él nos las responda y entonces en ese formulario, ahora, entonces ahí van a quedar consignadas lo que él nos responda. Si vamos a implementar, por ejemplo, si vamos a hablar, por ejemplo, de los casos de uso, entonces, ¿ustedes qué es lo que van a hacer? Van también a contemplar esos posibles escenarios del análisis, por ejemplo, de esos módulos para poder sacar información del participante o del stakeholder y ver cómo es que va a interactuar con el sistema, ¿cierto? En esos casos de uso. Si es observación, lo mismo. Entonces, vamos aquí a utilizar o sea, vamos a retomar esos formularios y vamos a llenarlos ahora sí con la información. Porque en la fase anterior simplemente dejábamos formuladas las preguntas y todo a modo de planeación, ¿cierto? A modo de programación. Y en esta etapa, entonces vamos a hacer efectiva el logro de esa información. De una vez que tengamos todos esos requerimientos, valiéndonos de los ejemplos que ya le mostré anteriormente, entonces vamos a clasificarlos. Entonces, si son requerimientos de información y salieron 5, 6 o 10, entonces acá los vamos colocando. Aquí les coloqué un ejemplo sencillito. Requerimientos de información, entonces el sistema debe ser capaz de mostrar el historial de compras de un cliente al personal autorizado en menos de 3 segundos. Y aquí va el segundo. Y si son 3, entonces aquí le damos clic y vamos ampliando más este campo para que nos quepan los otros. Lo mismo con requerimientos funcionales, ¿cierto? Entonces, este es un modelito para que ustedes lo tengan en cuenta, pues si ustedes lo prefieren así, y si no quieren hacer uso de este formulario, pues no es camisa de fuerza. Ustedes mirará cómo lo podría implementar, pero de lo que trata este punto, como lo indica la guía, es que tratemos de clasificar esos requerimientos. ¿Listo?
Estamos acá en la número, me devuelvo por acá nuevamente en la guía. Estamos en el número 5, creo que era. Evidencia de trabajo no, perdón. No, todavía no. Estamos por acá en la 4, creo que era. Acá. Entonces dice, revise los tipos de requerimientos estudiados en el paso 2. Agrupe los requerimientos. Entonces, aquí es donde vamos a hacer uso del formulario, ¿listo? Y vamos a meter ahí todos los requerimientos que ustedes hayan establecido con el stakeholder o participante. Paso 6, participación en el foro. Entonces, mire que es muy similar al anterior. Comparta con sus compañeros de grupo colaborativo en fase 3 un documento con el siguiente contenido. Entonces, acá nos está diciendo la documentación de los tipos de requerimientos, paso 2. O sea, la consulta que ustedes van a hacer. Eso lo debe llevar el documento, ¿sí? Y los requerimientos agrupados, según su tipo, o sea, haciendo uso del formulario anterior que les mostré. Y como anexo, ojo, incluyan las transcripciones de las actividades de licitación de requerimientos y evidencias de que desarrolló las actividades como fotografías y pantallazos de reuniones remotas en los que se aprecian los participantes. Bueno, si usted hace, por ejemplo, si usted establece una reunión por Zoom, pues toma el pantallazo, ¿cierto? Del momento en que usted está haciendo está aplicando ¿qué? Esa licitación de requerimientos, ¿sí? O sea, que sirvan como evidencia de que usted realmente está llevando a cabo eh, el, el levantamiento de esa información o de esos requerimientos. ¿Sí vamos bien hasta ahí o tienen alguna pregunta? Aló, ¿hay un micrófono suelto, por favor? ¿Me escucha, por favor? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento con respecto al paso número 6? Por mi parte, no, profe. No, Entonces, señor. mire, yo sí les doy esta recomendación. Siempre tengan a la mano esta guía, porque este es como la brújula que nos va a nosotros a servir de orientación, ¿sí? Váyanse ustedes poco a poco, paso a paso, y no van a tener dificultades. Entonces, esto es muy parecido a la fase anterior. Van a elaborar ustedes el documento y lo van a subir al foro, ¿sí? Como lo indica acá en el paso número 6, con estos puntos que están acá. La consulta de los tipos de requerimientos y en ese documento también tiene que llevar la información que se obtuvo de los participantes, ¿cierto? Y también debe llevar la clasificación de esos requerimientos y las evidencias. Entonces, producto final, ¿qué nos dice acá? Revise los documentos subidos por sus compañeros y participe en la consolidación del trabajo grupal entregable para evaluación, recomendando al grupo qué información tomar en cada documento. ¿Listo? En el trabajo grupal deben unificar la información sobre cada tipo de requerimiento y los requerimientos en cada tipo, asegurándose que la información sea coherente y que no se repita. Eso es lo que tiene que ver con el producto final. Eh, en el entorno de aprendizaje debe estudiar los documentos de referencia de la unidad 2, ingeniería de requerimientos. Deben participar en el foro de discusión de unidad 2, fase 3, licitación de requerimientos. Y en el entorno de evaluación debe el estudiante encargado de entregar el trabajo realizar la entrega del documento construido con la participación del grupo siguiendo el enlace unidad 2, fase 3, licitación de requerimientos. ¿Listo? Entonces, acá está evidencia de trabajo independiente, lo leen, evidencia de trabajo grupal. Es muy similar al anterior, repito, muy similar al anterior. ¿Listo? Eh, recomendaciones, traten de hacer bien el trabajo. Yo en esta fase, pues les colaboré bastante. Espero que, o sea, vi poca participación de ustedes con respecto
las retroalimentaciones que ustedes debían hacerle a los trabajos de sus compañeros. Espero que en esta ocasión, en la fase 3 se pongan las pilas. Ya saben ustedes de qué es que estamos trabajando. La idea es que, como ustedes, como ya se les ha dicho anteriormente, en cada fase se elabora una parte importante, la cual se va acumulando y al final de todas las etapas se tendrá un documento con todos los requerimientos que se van a necesitar para la elaboración del software. Eso es todo, señores. ¿Preguntas? ¿Quién tiene preguntas? ¿Me escuchan? Por el momento no. Bueno, bueno, sí, señora. Aló. Bueno, ustedes No, dicen que no hay señor, pero preguntas. creo que Sí, hay alguien dígame. levantando la mano. Hay una mano levantada, profe, de un compañero. Ah, sí, 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 ya es John Camilo. Buenas noches, Sí, John Camilo. maestro y compañeros, ¿se escucha bien? Sí, señor, le escuchamos. Maestro, una pregunta, no sé si me puede explicar otra vez la parte del paso 6, lo de el anexo que hay que entregar, porque es que no entiendo si son como pantallazos que uno tiene con los compañeros de grupo, o son pantallazos de las publicaciones que uno hace en el foro. No, no sé si me pueda retroalimentar en esa parte. Sí, mire, lo que tiene que ver es decir, cada estudiante debe llevar a cabo individualmente la ejecución del plan que propuso en la fase número 2, ¿cierto? Por ejemplo, supongamos que usted tiene por hacer en su documento individual una entrevista, una observación y lluvia de ideas, ¿cierto? Por decir algo. Entonces, pues la entrevista la lleva a cabo con un participante. Entonces, en el momento en que usted se reúna con ese participante, sea por PIN, por ejemplo, o de manera presencial, pues usted se toma las fotos, una foto, dos fotos con esa persona, que quede como evidencia y ojalá sea en el gimnasio. ¿Sí me hago entender? Es decir, que usted realmente, que indique, que garantice que usted realmente hizo la actividad, ¿sí? Al momento de entrevistarse y de ejecutar ese plan para obtener el requerimiento. No sé si me expliqué bien. Listo, maestro, sí, o sea, es como llevarlo ya a la vida real, se Sí, podría decir. es correcto, exacto. Ah, listo, maestro, muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Quién más pregunta? Realmente o sea, es decir, es muy similar esta fase es muy similar a la anterior, ¿sí? Lo, eh, Fíjese que en la fase anterior comenzábamos haciendo unas consultas, ¿cierto? Acá también. En la fase anterior simplemente hacíamos la consulta era sobre las técnicas y acá vamos a hacer la consulta sobre el tipo de requerimiento, ¿sí? En la fase de 2, que enseguida que hicimos, pues llenamos unos formularios, ¿cierto? A modo de programación o de planeación para poderlo ejecutar en esta fase. Pues en esta fase 3 vamos a retomar esos formularios y vamos a conseguir ahora sí, vamos a responder las preguntas, vamos a llevar a cabo todo lo que indica esos formularios, ¿sí? Importante sí es que ahí en la guía de actividades dice que cada uno debe socializar en el foro qué técnicas va a escoger, ¿sí? Para que los demás no tomen las mismas técnicas, o sea, para que no se repitan. Ahí en la guía de actividades lo dice bien claro, para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Listo? ¿Más preguntas? ¿O todo está entendido? Una sugerencia. Yo lo que sí he visto es que han estado fallando mucho es al momento de hacer uso de las
citas textuales y las referencias para respetar los derechos de autor, pero de la forma como lo indican las normas APA. La gran mayoría está fallando en esa parte. Entonces, eh, hay muchas, la mayoría colocan el texto, o sea, lo copian, lo pegan y no indican de qué página lo tomaron, de qué libro, y no toman en cuenta para eso, para nada, no toman en cuenta para nada el, el hecho de que hay que respetar esos derechos de autor. ¿Listo? Entonces, para recomendarles que, por favor, en este trabajo procuremos implementar estas normas de respeto a los derechos de autor. Bueno, entonces, ¿más preguntas? ¿No? ¿No hay más preguntas? Eh, entonces, eso era todo. Espero que pues, la información. Sí, dígame. Usted dice que en el foro hay que comentar qué técnicas uno va a utilizar para que los otros compañeros no vayan a utilizar las mismas. Es lo que se utilizó en la fase 2. O sea, yo tomé como ejemplo la entrevista, yo vi ideas y otra técnica ahorita que no me acuerdo. Entonces, esas tres yo Sí. las debo mencionar en el foro para que mis otros compañeros no las vayan a tomar. Sí, porque es que como se formó o sea, se formó un documento grupal y todos tienen, o sea, todos tienen acceso a ese documento. Entonces, para evitar que algún compañero pudiera repetir las mismas técnicas, entonces usted socializa en el foro cuáles son las técnicas que usted va a ejecutar, ¿sí? Para que los demás compañeros tomen otras. ¿Listo? Ok, nada más. De esas, por ejemplo, X, yo tomo tres, mis otros compañeros obligatoriamente deben tener una aproximada de escoger técnicas, o puedes solamente escoger una técnica, o puedes escoger dos, o puedo escoger tres. ¿Hay una cantidad fija o es cualquiera? Pues no, lo ideal sería como mínimo 3, ¿sí? Porque es Ok. que, pues, es decir, entre más obtengamos o se obtengan los requerimientos, pues mucho mejor. Es decir, entre más información se obtenga de los clientes, pues para nosotros será mucho mejor, ¿cierto? Es mejor que sobren requerimientos y no que falten. ¿Listo? Aparte donde usted dice que hay que poner un pantallazo, ¿eso con los otros compañeros haciendo una reunión grupal o es, digamos, que yo voy a coger una técnica de entrevista y tengo que escoger alguna persona que me dé un pantallazo, que se muestre, digamos, que yo hago el procedimiento? No, mire, ahí, por ejemplo, si por ejemplo se creó, o sea, se organizó una reunión lluvia de ideas, por decir algo, con usted y dos participantes, ¿sí? Eh, pues toman la foto de usted con los participantes, pero se supone que usted está aplicando o está implementando esa técnica, la que usted propuso o la que usted socializó en el foro. Es decir, no, Ah, pues, no sé si me hago entender. Es como una evidencia que debe quedar de que usted realmente está aplicando la técnica con la persona que usted está indicando en el formulario, ¿sí? pero esa Ojalá persona puede sea, perdón. cualquier persona. Solamente demuestre yo que hago como el ejemplo de mostrar que hago como una reunión, como una lluvia de ideas. Sí, eso, exacto. Recuerde que la gran mayoría de los trabajos es decir, muchos están llevando a cabo de manera hipotética, ¿cierto? Pero no porque es un estudio de caso, pero nosotros, bueno, los que pudieran realmente hacer una entrevista o hacer, o implementar estas técnicas con unos funcionarios de un gimnasio de su localidad, pues sería mucho mejor, ¿cierto? Pero si no es posible, pues entonces nosotros nos inventamos toda la situación de la manera que parezca que se esté haciendo realmente, ¿cierto? Pero sí debe quedar todos esos pasos en el documento como si fuera real. ¿Listo? Sí, señor. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.
Tutor, una pregunta para el caso de las técnicas como desarrollo conjunto de aplicaciones, prototipo, hay que hacer, digamos, en ese caso, como bien siempre, hacer un storyboard de la posible solución o qué se podría hacer. Perdón, le estoy yendo con ruido, no sé si los demás no le entendí bien porque hay un ruido que no me dejó entenderle bien, Eider. No se preocupe. Le preguntaba que en el caso de que la técnica sea desarrollo conjunto de aplicaciones o prototipo, ¿ahí qué tendríamos que hacer? ¿Un storyboard de la Eh, solución o qué alternativa nos puede dar, por favor? sí, por ejemplo, en el desarrollo conjunto de aplicaciones, ahí se hace una reunión, ¿verdad? Lo mismo, usted se va a reunir con 2 o 3 personas y entonces usted toma fotos tanto con las personas como lo que ustedes tengan ahí, lo que ustedes tengan anotado, ¿sí? Que se vea que ustedes están trabajando ahí. Es decir, si es, por ejemplo, prototipos, si usted diseñó, por ejemplo, unas interfaces a papel y lápiz, pues se toman ustedes ahí la foto ahí con que se vea ahí esos documentos. ¿Listo? Si es una lluvia de Sí, ideas, pues se toma la foto sí, con las señor. personas con las personas que están ahí en esa lluvia de ideas. Si es, bueno, eh, Sí, señor, ya entiendo, es muchas gracias. simplemente, listo, Eder. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, entonces nos vamos despidiendo. Ya son las 8:52. Realmente les agradezco por haber sacado el espacio mm, para participar en esta web conferencia. Muchas gracias a todos. eh, Pónganse en las pilas, no dejen para última hora y verá que todo les saldrá muy bien. ¿Listo? Yo les deseo a todos una feliz noche y muchas gracias por su atención. Gracias, profesor. Buenas noches, profe, hasta luego. Bueno, muchas gracias, profe. Gracias. Bueno, Hasta luego. bueno, feliz noche para todos. Tutor, Sí, señora, ¿con qué quién? pena una pregunta. Lo que pasa es Tranquila. que pensando sobre el punto de las técnicas, estoy mirando que yo escogí 3 técnicas como tal, mencioné en mi aporte personal de entrevista Sí, individual y hay otra, mi otra fue, ya te digo, espera. Fue una encuesta al cliente, o sea, esa encuesta, yo puedo hacer como una encuesta y poner un pantallazo que me la están eso, claro, solucionando eso, y exacto. de documentos. O sea, yo puedo mostrar como tal, analizando una foto donde yo analice en un gimnasio los documentos, XY. Eso, sí, eso son evidencias, correcto. Ah, ok, muchas gracias. Qué pena, es que tenía esa confusión. No, tranquila, María del Carmen. ¿Listo? Bueno, si no es más, entonces yo les deseo feliz noche. Hasta luego. Muchas gracias, tutor. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, que pasen feliz noche.